el fiscal general del Estado. La Abogacía del Estado impugna el auto del juez Hurtado que mantiene imputados a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid. Irma, ¿en qué se ha basado? Es un recurso al que hemos tenido acceso y que lo que pone de manifiesto son varias cosas. Primero, que el juez haya desechado los testimonios de 3 periodistas, 2 compañeros del diario.es y uno de la cadena SER, que acreditaban haber tenido acceso a ese correo antes que la Fiscalía General del Estado. En concreto, el compañero de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, afirmaba que su fuente no era la Fiscalía. Dice la Abogacía del Estado, en este caso la que representa a la fiscal provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez, que no se ha dado ninguna explicación a por qué se dejan de lado esos testimonios y que el único argumento que ha esgrimido el juez es que no convencen. También critica a la Abogacía del Estado que no se tome declaración a los periodistas del país que elaboraron una cronología que desmontaba el relato incriminatorio, y afirma también que en el relato que hace el juez Hurtado hay un error, puesto que él dice que la información de ese correo, el que se está investigando, el del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador admitía 2 delitos fiscales, aparecía en la cadena SER publicada en la web a las 23:51, dice el auto, recurrido 5 minutos después de que se cerrase el círculo en el fiscal general del Estado. Bien, la Abogacía del Estado argumenta que la información ya se había difundido previamente, al menos media hora antes, a las 11:20 en Antena, en la cadena SER. Dice también la Abogacía del Estado que Alberto González Amador ha renunciado al derecho a la confidencialidad de esa información, puesto que el correo fue remitido también a la Abogacía del Estado, no solo a la Fiscalía, y que en ese momento la Abogacía del Estado no estaba personada en ese procedimiento. Por eso entiende que ha renunciado a esa confidencialidad, por eso, y también porque le facilitó ese correo a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de Ayuso. Claro, Javier, aquí lo que hace la Abogacía del Estado es decir, a ver, si hay periodistas que le han contado al juez que esto ya lo sabían antes, pues ¿dónde está la revelación de secretos? Ese es el argumento que va a utilizar ahora la Abogacía para recurrir el último auto del juez. Bueno, y veremos a ver, es un recurso más. Estamos en un Estado, yo lo digo siempre, muy garantista. España es un Estado de los más garantistas judicialmente. Vamos a ver qué decide luego el Supremo. Esto es un recurso más. Es un recurso más de parte. Aquí la disfunción, esto es la Abogacía del Estado, pero la Fiscalía, cuando tienes a un fiscal general del Estado, en cualquier país, ya no solo hablo de España, investigado en el alto tribunal de ese país, claro, y tus subordinados, en el caso de los fiscales, en vez de ejercer de acusación, ejercen de defensa de tu jefe, es una disfunción. Esto es una disfunción en sí misma. Por eso es la crítica, incluso desde el Poder Judicial y desde los fiscales, de que su jefe jerárquico esté investigado, y los que deberían seguir en esa investigación ejercen en muchas ocasiones de abogados defensores de su jefe jerárquico. Bueno, en este caso es la Abogacía del Estado. Esto es la Abogacía del Estado, de acuerdo. Pero la Abogacía del Estado también, recordemos, que bueno, pues tiene una función ligada al Poder Ejecutivo. Bueno, no, pero no es que difiere mucho la Abogacía del Estado de la Fiscalía General del Estado. Pero yo he dicho que la Fiscalía no defiende los intereses del fiscal general, defiende el interés general. Esa es Eso debería ser. No, es que es así, la función constitucional que tiene. Exacto. Entonces no tiene nada que ver con la Abogacía del Estado. Bien, de acuerdo. O sea, la Abogacía del Estado cosas diferentes. es la Abogacía del Estado. Ahora no ha planteado un recurso y el Tribunal Supremo decidirá. Bien, pero la Fiscalía, que debería ser, como tú dices, que debería de ser y debería ser. Así constitucionalmente y así está en la ley. Pero estaremos de acuerdo que cuando tu jefe jerárquico, de quien dependes, es el investigado, hombre, pues por lo menos incluso la duda ya es mucho de que tú no ejerzas una función de perseguir el delito, sino que a lo mejor... ¿Tú crees que los fiscales españoles no actúan profesionalmente y que lo hacen en función de criterios políticos? Pero el jefe jerárquico de ellos, incluso de los del Tribunal Supremo, incluso los de esta causa en concreto, dependen jerárquicamente del jefe que está siendo investigado. Eso es una disfunción que se arreglaría con la dimisión del encausado. Que no dependen, sus puestos no dependen
de un fiscal general que esté en ese momento al frente de la Fiscalía. Está muy jerarquizada esa profesión. Bueno, porque son funcionarios de carrera y son profesionales de... Como los jueces, entonces, en todo claro. caso, a mí me parece interesante en Exacto, esta... por poner el origen del tema. En esta cuestión... Es un recurso de la abogacía del Estado. De la abogacía del Estado, que es el representante del Ejecutivo, ¿vale?, ante los procesos judiciales, cosa muy distinta de la Fiscalía, que defiende el interés general. No, en este caso defiende al fiscal y a la fiscal. Pero en este caso digo que es interesante la cuestión de los testimonios de los periodistas, ¿no?, que es un hecho sobre el que bueno, pues se ha discutido mucho, porque realmente pues, periodistas además de medios editoriales de distinta línea editorial han comparecido ante el juez para explicar que ellos tenían acceso a la información sobre la que se está investigando, una posible revelación de secretos, pues antes de que la recibiera el fiscal general en su correo electrónico, según las pruebas del correo electrónico que se registraron en el dispositivo del fiscal general, ¿no? Y sin embargo el juez desechó estos testimonios que suponen indicios exculpatorios, ¿no?, del fiscal general, en una instrucción que por eso, bueno, pues ha sido también cuestionada por otros juristas, en el sentido de que los indicios incriminatorios se han considerado todos y los exculpatorios se han desechado. Entonces, bueno, aquí la abogacía del Estado vuelve a poner el foco en el testimonio de los periodistas para que se tenga en cuenta, en tanto en que bueno, pues son testigos y por tanto operan en la causa como unos indicios, en este caso exculpatorios del fiscal general. Sí, la abogacía es del Estado, no del Ejecutivo, efectivamente. Sí, defiende pero tiene una vinculación efectivamente, diferente, defiende los intereses del Estado. Al igual que decía Elsa, que hay que respetar la profesionalidad del Ministerio Público, de los fiscales de carrera, yo también respeto la labor y el trabajo y la honradez de los jueces también, incluso de un juez como el juez Hurtado, ¿no?, que efectivamente ahora tiene sobre la mesa ese recurso de la abogacía del Estado. Tiene también la defensa, por ejemplo, de la fiscal Pilar Rodríguez, que es la fiscal de Madrid, que ella en su escrito de defensa viene a decir que no la metan en el mismo saco del fiscal general y que ella siempre atiende órdenes del fiscal general del Estado. No es baladí esa defensa que hace también de la separación y de que se debe al fiscal general del Estado. Yo creo que hay que esperar. Que hay un comportamiento del fiscal general del Estado que yo sí tengo un reproche hacia él, que es el borrado de los mensajes, que no haya depositado todo ese caudal de correos que tiene para colaborar con la justicia, y que eso se le debe exigir al fiscal general del Estado también. Pero yo insisto, espero a ver qué pasa con la instrucción. Yo creo que todo este debate que estamos teniendo es el resultado del éxito del Partido Popular de Madrid en haber logrado convertir el caso Ayuso y el caso de la corrupción de Ayuso y de su familia en el caso del fiscal general del Estado. Y creo que eso sería imposible sin la colaboración judicial y mediática. Exacto. Ayuso, con todos los escándalos que la rodean, si puede mantenerse donde está, es gracias a la colaboración judicial y a la protección mediática. Pero para luchar ¿Pero qué tiene que ver? Quiere decir que ese procedimiento, Manuel, sigue. Un segundito, este señor está ya imputado. Quería añadir una cuestión, Irma Frigenti. Adelante, Irma. Sí, simplemente quería aportaros un argumento más que da la abogacía del Estado en ese recurso, y es que la fiscal provincial lo que hizo fue hacer una dación en cuenta, algo a lo que está obligada por el estatuto del Ministerio Fiscal, a hacer una dación en cuenta a su superior jerárquico, y eso es exactamente lo que hizo. Y además quería recordar también la declaración que hizo el fiscal Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, que estuvo al tanto de este caso, que estuvo investigando este caso en un principio. En esa declaración él mismo dijo que no entendía por qué se había montado este revuelo, vino a decir que lo que se estaba haciendo no era contra nadie, sino para defender la actuación de la Fiscalía, y dijo que era habitual que le pidieran una dación en cuenta, incluso que se hiciese a través de mensajes si era una dación en cuenta que tenía carácter urgente. No le pareció extraño el procedimiento de que su subordinada, que en este caso es Pilar Rodríguez, le pidiese esos correos electrónicos. Seguimos pendientes de ese desayuno de Isabel Díaz Ayuso, que acaba de hablar sobre la situación en la que ahora mismo se encuentra su pareja, Alberto González Amador. Vamos a escucharla. A ver, va a petición propia, las cosas como son. La ha pedido declarar porque quiere defenderse. A ver, llevamos 13 meses, 14 meses con un juicio mediático por una inspección fiscal que, como mucho, era una multa. Que de no ser mi pareja no estaba en ningún lado, que a nadie le interesa, un señor que nunca he oficializado, que nunca he presentado, que nunca ha ido a ningún lado en calidad de ser pareja de nadie, al que nunca he sentado en la Comunidad de Madrid a hacer negocios en mi nombre, al que yo no conocía cuando de esos ejercicios,
que no contraatacó la comunidad, en fin... Es que, bueno, sí, y luego veo que el PSOE y Más Madrid se van personando en cada caso para prolongarlo, y entonces si miras de manera prospectiva la vida y obras y los negocios de un señor a su edad, pues puedes eternizarte y haciendo daño todo el que quieras todo el tiempo. Como en qué términos personales termina expresándose, ¿no?, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice, ¿no?, dice esto de, bueno, que la próxima vez que inicie una pareja, una relación, que voy a preguntarle si tiene una inspección fiscal o no abierta. El caso es que, bueno, es evidente que esto atraviesa su vida personal y también su ejercicio político, ¿no? Y de hecho, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo han ido variando la estrategia en cuanto a este caso. Ha sido bastante obvio que tuvieron, bueno, pues, o sea, que han tenido vaivenes, pasando de tratar el caso como un asunto de un particular a después implicarse completamente en la defensa de González Amador como institución, ¿no? Yo creo que ahí eso pudo ser problemático en un sentido estratégico, porque realmente la cuestión se convirtió en un asunto ya de acción política del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A veces, la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid trató de distanciarse. Es decir, lleva la estrategia vaivenes que creo que tienen que ver con lo que también desde un punto de vista humano sucede, y es que hay una implicación personal. No, que digo, Maite, que sigue olvidando de todos modos que por la cantidad admitida de defraudar nunca sería una multa. Siempre habría habido un proceso judicial. Bueno, y está imputado el señor González Amador por... Digo, por las declaraciones que acabamos de escuchar, ¿no? Por administración desleal y por corrupción. Corrupción en los negocios. Entonces, yo creo que es importante, y en este caso yo también he comprobado que Isabel Díaz Ayuso se equivocó en los primeros pasos de todo este procedimiento, al poco menos que convertirlo casi en un caso personal. Es verdad que tiene naturalmente vínculos personales con él, pero yo creo que es el momento en el que debería decir, están los tribunales investigando, es un caso importante que, por cierto, no empaña en absoluto lo que esté pasando con el fiscal general del Estado, que son dos casos diferentes, los dos están abiertos, y a mí me parece que es un error volver a ponerse en primera fila cuando hay un caso que es evidente y que los jueces han visto indicios de delito en dos casos. Tenemos que ir marchándonos. Toda la información